y entrar al estudio que corresponde para este día. Recuerden, estamos en una serie denominada Los 10 Mandamientos y hoy corresponde estudiar el cuarto mandamiento, que esta será la primera parte de el cuarto mandamiento. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, es donde se encuentra registrado los 10 mandamientos. También se repite de nuevo en el libro de Deuteronomios, capítulo 5, pero vamos a estar basando nuestro estudio en Éxodo 20 y hoy especialmente en el versículo 8 que corresponde al cuarto mandamiento. Dice la palabra del Señor: acuérdate del sábado para santificarlo al Señor. Así comienza el cuarto mandamiento. El término sábado es transferido de la lengua hebrea y que significa descanso. Sábado significa descanso. Sábado o Shabbat. El mandato del Señor dice: acuérdate del sábado para santificarlo. Es como decir: acuérdate del día del descanso para santificarlo o para guardarlo de una forma santa. El origen de este día de descanso se da en las palabras de Éxodo capítulo 20, versículo 11. Vamos a leer lo que dice Éxodo 20, 11. Porque el Señor hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el día séptimo. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró día sagrado. Aquí notamos con toda precisión, diciendo en Éxodo 20:11, que el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que existe en 6 días. Al término de su obra, reposó. Escogió un día para reposar, para guardar. Posteriormente, puso bendición a ese día y también lo santificó. Lo que ordena el cuarto mandamiento es guardar santo el día del descanso del Señor. Guardarlo santo el día del descanso del Señor. Y esto está definido como el día en el cual Él descansó de su obra de creación. Además, el cuarto mandamiento llama el séptimo día, día de sábado. En aquella ocasión, cuando Dios bendijo y lo santificó al terminar su obra de creación. Por lo tanto, con esto nosotros podemos comprender que cuando Dios
descansa, bendice y santifica el séptimo día, que es el sábado, equivalente al sábado, nos está remontando a la creación. Por lo tanto, el sábado es una institución que data desde la fundación del mundo. Por eso es que si nosotros leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 2, vamos a encontrar prácticamente las mismas palabras de Éxodo, capítulo 20, verso 11. En Génesis capítulo 2, que precisamente aquí está narrando el escritor bíblico, en este caso Moisés, habla acerca del término de la creación y qué fue lo que el Señor hizo cuando terminó su obra de creación. En el capítulo 2, versículos 1 al 3, voy a leer de una forma consecutiva, así posteriormente iremos analizando parte por parte. Dice: el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados. El séptimo día terminó Dios lo que había hecho y descansó. Entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo de creación. Y termina el verso 4 diciendo: esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Y ustedes ven en el capítulo 1, habla precisamente acerca de la creación día a día, qué cosa es lo que el Señor fue creando en este mundo. De esa manera nos vincula el escritor bíblico Éxodo capítulo 20, verso 11, con Génesis 2, 1 al 3. Si nosotros revisamos la santa palabra del Señor, antes de Éxodo 20, de una forma escrita, como se dio la ley de Dios en el Sinaí, se lo dio a Moisés en tablas de piedra. Antes de Éxodo 20 no vamos a encontrar así de una forma literal la ley de Dios escrita en tablas de piedra, como lo recibió Moisés en el Sinaí. Por eso es que muchas personas llegan a pensar y a sacar algunas conclusiones humanas diciendo que la ley de Dios, su inicio, su principio comienza cuando Moisés recibe las tablas de piedra. Sin embargo, no es así de acuerdo a las Santas Escrituras, porque las Santas Escrituras, aun cuando no muestre que estaban escritos en tablas de piedra, los hombres y mujeres, los seres humanos, especialmente los piadosos, temerosos de Dios, sabían perfectamente lo que decía el mandamiento del Señor. Y podemos tomar como ejemplo solamente acerca de lo que el mandamiento dice: no matarás. En la historia de Caín encontramos lo siguiente. Resulta que en el capítulo 4 de Génesis aparece Caín y Abel, los hijos de Adán
y Eva. Uno de ellos, el hermano Caín, estaba tan molesto con su hermano Abel, porque llevó una ofrenda que fue el desagrado de Dios. En otras palabras, Caín no llevó lo que Dios había ordenado, que todo adorador debería de llevar una ofrenda tal como el Señor lo había indicado. Sí, Caín llevó una ofrenda, pero lo que él creyó conveniente, no lo que Dios había mandado. Por tal motivo, Dios no recibió esa ofrenda. Por tal motivo también Caín se molestó tanto con Dios y con su hermano Abel. Fue así que en una ocasión lo invitó a salir, y dice la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 8 en adelante, dice: un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó: no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? El Señor le dijo: ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Por eso quedarás maldito y expulsado de la tierra, que se ha bebido la sangre de tu hermano a quien tú mataste. ¿Había mandamiento? Claro que había mandamiento. Caín sabía que no debería de matar y que eso es lo que indicaba el mandamiento. Por supuesto, porque aquí Dios condena la acción de Caín, porque era una violación al mandato divino. Caín sabía perfectamente que había un mandamiento y él sabía perfectamente que esto le desagradaría a Dios, y así sucedió. No estaban tablas de piedra, pero estaba en el corazón, en el pensamiento de ellos. Sabían perfectamente lo que Dios había indicado. Por eso fue un desagrado para Dios esta acción de Caín. Ahora, así como este mandamiento, el no matar, también los otros mandamientos ya estaban en el corazón de los seres humanos antes de Éxodo 20. Y entre ellos especialmente el cuarto mandamiento, refiriéndose a guardar el día sábado como un día de reposo, día de descanso. ¿Cómo fue de que, si no estaba en tablas de piedra, cómo llegaron a saber los que vivieron en ese tiempo? Encontramos desde Adán hasta Abraham. Pareciera que no hay indicios que hablen acerca de este mandamiento. Sin embargo, si estudiamos de manera delicada la palabra del Señor, vamos a encontrar que no fue difícil transferir, llevar o enseñar este mandamiento persona por persona. Y hablando acerca del día de la creación y de la santificación del día de reposo, se fue difundiendo entre los seres humanos, entre la humanidad de aquella era patriarcal. Especialmente entre los hombres piadosos. Así se preservó el conocimiento de Dios sobre la tierra. De este modo, Adán vivió
hasta que Lamec, el padre de Noé, tuvo 56 años de edad. Lamec vivió hasta que Sem, el hijo de Noé, tuvo 93 años. Sem vivió hasta que Abraham tuvo 150 años de edad y así se fue traspasando, enseñando el mandamiento, el cuarto mandamiento y los otros mandamientos. De esta manera, nosotros llegamos al estudio de la palabra del Señor cuando leemos acerca de Abraham, el padre de los fieles, el padre de la fe, en el cual la Biblia registra que Abraham obedeció la voz de Dios y mantuvo sus estatutos, sus mandamientos y sus leyes, los guardó plenamente como el Señor lo había indicado. Vamos a leer lo que dice Génesis capítulo 26, versículo 5, dice así la palabra del Señor: porque Abraham me obedeció y cumplió mis órdenes, mis mandamientos, mis leyes y mis enseñanzas. Así habla el Eterno con respecto a Abraham. Abraham había cumplido los mandamientos del Señor como él mismo lo había indicado. El mismo Dios, el Altísimo, también da testimonio acerca de lo que haría Abraham con su posteridad, con su descendencia. Y lo leemos en Génesis capítulo 18. Capítulo 18, versículo 19, dice así la palabra del Señor. Eso es un testimonio que Dios da acerca de su siervo Abraham, lo que Abraham haría con su posteridad, con respecto a los mandamientos del Señor. Dice: yo lo he escogido para que mande a sus hijos y descendientes que obedezcan mis enseñanzas y que hagan todo lo que es bueno y correcto para que yo cumpla todo lo que he prometido. Dios tuvo la confianza en su siervo Abraham, porque por medio de Abraham se seguiría enseñando los mandamientos del Señor y los mandamientos correrían de generación tras generación. Así luego encontramos que el sábado fue familiarmente mencionado entre la posteridad como una institución en existencia. Regresando un poco en la creación, el trabajo del Creador había prácticamente casi terminado, pero la primera semana aún no se había completado. Cada uno de los 6 días se había distinguido por la acción del Creador, de Jehová de los ejércitos, sobre él mismo. Pero cuando se habla acerca del séptimo día, se hizo tan memorable de una manera completamente muy diferente. Porque cada día que el Señor creaba, dice el libro de Génesis capítulo 1, creaba las cosas, lo que iba a contener este universo. Al término de cada día, miraba su obra y dice la Biblia que decía que era bueno lo que había creado en ese día. Así, él mencionó la misma palabra el segundo día, el tercer día, el cuarto, sucesivamente. Pero cuando llegamos al séptimo día,
encontramos algo mucho, pero mucho más solemne de lo que ocurrió en los días anteriores. Totalmente diferente, porque fue algo memorable. Leamos de nuevo y de una forma muy pausada lo que registra Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice la palabra del Señor: el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados. El séptimo día terminó Dios lo que había hecho y descansó. Entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo de creación. De esta manera, el séptimo día llegó a ser el día del descanso del Señor. El día del descanso del Señor. Cuán notable es este hecho. Algunos podrán decir, ¿pero por qué descansó el Señor? Y podrían surgir muchos argumentos. Entre ellos, ¿acaso Dios es hombre para que se canse? La misma palabra del Señor en el libro de Isaías encontramos la siguiente declaración en el capítulo 40, versículos 28. Si quisiéramos leer también los siguientes versículos, dice: ¿acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa, su inteligencia es infinita. Al contrario, Él da fuerza al cansado y al débil le aumenta el vigor. Incluso dice el profeta: hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer, pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. El profeta Isaías declara diciendo que el Señor no se cansa, no se fatiga. Y entonces, ¿por qué es que se toma un día de descanso? ¿Por qué será que el registro bíblico, por qué será que el escritor bíblico no registra de una manera sencilla y que terminara el texto cuando habla acerca de la creación, que todo quedó terminado? ¿Por qué no él termina diciendo que el creador cesó o acabó su obra? ¿Por qué no termina allí? Al final de esa obra, ¿por qué toma un día para descansar? ¿Por qué al final de su obra termina un día para descansar? Determina un día para descansar, si no se cansa el Señor. Pues la respuesta lo tenemos en el versículo 3 de Génesis capítulo 2, versículo 3. En el versículo 2 dice que el
séptimo día terminó Dios lo que había hecho. ¿Por qué no allí quedó el verso? Agrega el escritor bíblico diciendo, y descansó. Entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado. ¿Saben lo que estaba haciendo el Señor? Era simplemente, Él estaba poniendo el fundamento de una institución divina. El monumento de su gran obra de creación. Es como poniendo la firma, lo último, dándole el valor de toda su obra de creación. Lo que precisamente, si queremos compararlo a algo más que podamos comprender, lo que hace un artista. Cuando termina su obra, su pintura, lo último que va a colocar es su firma. Sin esa firma no tiene valor lo que ha hecho. Parecerá como cualquier otra obra de otros artistas. Lo que el Señor estaba haciendo era poner el fundamento de su institución divina, el monumento de su gran obra de creación. Entonces dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 2, 1 al 3, que el Señor bendijo el séptimo día, lo santificó, porque en él reposó de toda su obra de creación. Y noten bien estas tres palabras: guardó, lo bendijo y lo santificó. Se encuentran exactamente las mismas palabras en Éxodo capítulo 20, versículo 11. Es donde está el cuarto mandamiento. Y el cuarto mandamiento afirma el mismo hecho, que Él, o sea, el Señor, reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Lo mismo. ¿Cuál fue el primer acto que hizo el Señor? Cuando terminó su obra de creación. El primer acto que hizo es descansó. Descansó de toda su obra de creación. Su descanso en ese día era para poner el fundamento a fin de bendecir y de santificar ese día. El que él tuviera un respiro de su descanso. En otras palabras, implica que él se deleitó en el acto con el que puso el fundamento para el monumento de su gran obra de creación. Después de haber descansado, el segundo acto que hizo el Señor fue poner su bendición sobre ese fundamento, sobre el día de reposo, sobre el sábado, el séptimo día, colocar su bendición después de haber reposado. De allí en adelante era bendito el día de reposo. El día del reposo del Señor. El tercer acto que realizó el Señor
completa la institución sagrada fue santificar el día que Él reposó, que es el sábado, el séptimo día. ¿Qué cosa es santificar? Es separar, es poner aparte o designar para un uso santo, para un uso sagrado religioso. Santificar es hacer santo, es consagrar, poner aparte para un uso sagrado. Eso significa que el sábado, como hoy día lo conocemos, forma parte de la semana. Sin embargo, es un día totalmente diferente a los otros 6 días de la semana. Porque solamente un día Dios se ocupó en el cual descansar, y porque descansó le dio su bendición. Al darle su bendición también lo aparta, lo santifica para un uso completamente sagrado. Ese día es el día séptimo, el sábado, el reposo del Señor. Por lo tanto, eso a nosotros nos debe de enseñar muchas cosas. Que el día sábado, este séptimo, no es igual, no tiene nada que ver, aunque tengan las mismas horas de los otros días, aunque podamos ver por la mañana que amanece de la misma manera como amaneció en los otros días, es diferente a los otros, porque a este día Dios le colocó su bendición porque Él reposó en ese día y también lo separó, lo santificó, lo declaró día sagrado. Por eso se le conoce como el Santo Sábado del Señor. En el momento que se realizaron estos 3 actos, es digno de notarse en forma especial. El primer acto, como ya dijimos, fue que Él descansó. Esto ocurrió, sin duda alguna, el séptimo día, el día sábado, porque ese día fue empleado en reposar. El segundo y el tercer acto ocurrieron cuando el séptimo día hubo pasado. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él había reposado de su obra. Por ello, fue el primer día de la segunda semana de tiempo que Dios bendijo el séptimo día. Con esto nosotros podemos tener a grandes rasgos que el sábado comienza desde la creación. No tiene su inicio en el monte del Sinaí, cuando Moisés recibe las tablas de piedra, en el cual Dios escribió con su propio dedo su ley. No allí tiene su inicio. El séptimo día, como fue santificado en el Edén, déjenme decirle que no era judío. Ese sábado no era judío, sino era divino. Cuando Dios liberta a Israel y lo lleva por el desierto, y en el monte del Sinaí,
Dios da la orden que Moisés suba al monte para que le dé las instrucciones, sus 10 mandamientos, no estaba dándolo como un monumento de que Israel fue sacado de Egipto, sino más bien era un monumento al descanso del Creador en la creación, al final de su creación. Cuando Moisés recibe los 10 mandamientos, el sábado estaba consagrado en la ley. Ya estaba consagrado. Y no fue allí que comenzó, que inició como día de descanso. Algunos piensan y deducen que allí comienza el pueblo de Israel a guardar el sábado o a guardar los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. Sin embargo, ya por lo menos vimos que los 10 mandamientos, los mandamientos existían ya antes del Sinaí. Y saben, la Biblia muestra con claridad que incluso antes de Éxodo 20, antes de que se diera el mandamiento de forma escrita en tablas de piedra, el pueblo de Israel ya conocía los mandamientos del Señor. Y especialmente el 4º mandamiento ya lo conocían. ¿Quieren ver? Vamos a ver que el pueblo de Israel en el camino, antes de llegar ante el monte Sinaí, el pueblo de Israel tenía conocimiento acerca del sábado, el 4º mandamiento. Éxodo capítulo 16, que por lógica está antes del 20. Dice en el capítulo 16, vamos a leer a partir del versículo 28 y habla de una forma categórica acerca del 4º mandamiento, el sábado santo, dice. Entonces, el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo van ustedes a seguir desobedeciendo mis mandamientos y mis enseñanzas? Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado un día de reposo. Por eso el 6º día les doy comida para 2 días. Noten bien lo que dice el Señor. Voy a leer de nuevo el 29. Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado un día de reposo. Pero si no lo había dado los mandamientos escritos en tablas de piedra, ¿cómo es que el Señor dice que Él les había dado un día de reposo? Porque sencillamente ya con mucha anterioridad, desde la creación, el Señor ya había establecido el día de reposo. Les he dado un día de reposo, por eso el 6º día les doy comida para 2 días. Así que el 7º día cada uno debe de quedarse en su casa y no salir de ella. Entonces la gente reposó el día 7º. Así declara la palabra del Señor antes de recibir en tablas de piedra. ¿Qué nos da a entender esto? Que realmente el pueblo de Israel ya tenía conocimiento acerca del 4º mandamiento, antes de que Dios lo entregara escrito en tablas de piedra. Con eso nos da a entender
de una forma clara que los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto, no inicia cuando se da en el Sinaí en tablas de piedra. Los patriarcas guardaron el cuarto mandamiento. Se pasó de persona a persona esta institución del cuarto mandamiento. Por eso leímos de Abraham que Dios testifica y da testimonio de que Abraham guardó su ley, sus mandamientos, sus estatutos, sus enseñanzas. Y así Dios tuvo la confianza de que en Abraham, por medio de él, seguiría enseñando a su posteridad. Y así las familias humanas se familiarizaron con el cuarto mandamiento. De esa manera, nosotros entendemos a través del registro sagrado que el cuarto mandamiento tiene su inicio desde la creación. Cuando termina Dios su creación, reposa y por reposar el séptimo día, le da su bendición. Al darle su bendición, lo separa de entre los otros días de la semana, lo declara un día sagrado, especial. Algo más memorable de lo que ocurría en los otros días al término de su obra. El sábado no era solo para Israel. Algunos piensan que solamente era para el pueblo de Israel, exclusivamente. Otros dicen que solamente era para el pueblo judío. Sin embargo, el sábado, el cuarto mandamiento, era para todo el mundo. Dios lo estableció y lo reposó en el principio, al término de la creación, para que los seres humanos, a partir de allí, siguieran el ejemplo y reposaran y apartaran de entre los 6 días, de los 7 días, un día, se recordaran e hicieran del sábado un día consagrado al Señor. Por eso, en Marcos, leemos lo siguiente, fueron palabras del Señor Jesucristo manifestando lo siguiente. Marcos capítulo 2, en esto nos enseña que no fue solo para los israelitas, no fueron solo para los judíos de una forma exclusiva para un grupo de personas, sino para el mundo entero, para todos los seres humanos, porque dice Marcos capítulo 2, verso 27, Jesús añadió, el sábado se hizo ¿para quién? Para el hombre, y no el hombre para el sábado. Aquí con este pasaje bíblico nos muestra con claridad que el sábado se hizo para el mundo entero, para todos los seres humanos. Fue dado a conocer al hombre en el Edén, y al igual que los demás preceptos del Decálogo, es de obligación imperecedera, de esa ley de la cual forma parte el cuarto mandamiento. Cristo también declaró con estas palabras, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. No se le quitará. Incluso él dijo, cuando estuvo en la tierra, yo no he venido a anular o quitar la ley, ni a los profetas. Al contrario, he venido a cumplir. Algunos llegan a entender que ese cumplir es que dio término, dio finalización. Mas en la palabra del Señor encontramos que esa palabra significa que le dio énfasis, lo engrandeció, lo enseñó la forma correcta
cómo se debe de guardar la santa ley de Dios en su forma espiritual. También dijo que mientras perduren los cielos y la tierra, su ley continuará. Entre ellos, el cuarto mandamiento, el sábado, continuará siendo una señal del poder creador. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, el santo día del descanso de Dios será honrado por todos los redimidos, por todos los fieles. Y dice la palabra del Señor en Isaías, en el capítulo 66, versículo 23, dice, y cada mes, en el día de la luna nueva, y cada semana, en el sábado, todos los hombres vendrán a postrarse delante de mí. Y aquí está hablando precisamente acerca de que esto va a ocurrir en la tierra nueva. Dice el verso 22, también afirma el Señor, así como el nuevo cielo y la nueva tierra que yo voy a crear durarán para siempre, así también durarán tus descendientes y tu nombre. En la tierra nueva se seguirá adorando al Señor, se seguirá viniendo al Señor, seguirá siendo el sábado, el día, el descanso del Señor. Esto nos enseña que su ley es eterna, es perdurable. No ha tenido una pausa en la historia de la humanidad. No lo tendrá jamás. Desde el inicio al término de la creación, cuando Dios hace del séptimo día su descanso, le coloca su bendición y lo declara día sagrado, a partir de allí, hasta el cielo y por la eternidad, el sábado, el cuarto mandamiento, seguirá siendo el día del reposo del Señor. Que el Señor nos ayude, que nos ilumine, porque aparte de conocer un poco de la historia del cuarto mandamiento, llegamos a entender también que el cuarto mandamiento, el sábado, el séptimo día, no es nada parecido a los otros días. Este día es consagrado para el Señor y debemos consagrarlo, debemos de guardarlo como un día santo. Que el Señor nos ayude, nos ilumine para cumplir su divina voluntad.